hacemos preguntas al final. Venga, pues te pongo la Vale. diapositiva esta. Porque sí, ahora entramos ya, digamos, un poco más en materia, más, pues ya pasa la siguiente, a ver. Vamos a pasar. ¿Habíamos quedado dónde? En la Pues 10. ahora íbamos con la 11, la que pone 11. Esta. La siguiente, esta. Vale, pues cuando quieras. Vale, pues bueno, pues entonces, sí, este grupo sería lo que podríamos decir esto, que la moderna, decimos moderna, ya no es tan moderna, pero bueno, moderna relativa a toda la humanidad. Mecánica cuántica avala la continuidad de la vida, es decir, los experimentos, porque aquí, repito lo mismo, aquí vamos a ver experimentos comprobados por multitud de científicos. Otra cosa que no sepan cómo explicarlo, pero son experimentos reproducibles, o sea, estos son ya experimentos científicos reproducibles que los han reproducido muchas veces y siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, la mecánica cuántica, ¿por qué es importante? Porque estudia las partículas pequeñas, ¿no? Y claro, serviría para entender qué es esto de la materia, ¿no? Es decir, pues luego voy a ir rompiendo, cuando quiero saber de qué está hecha una cosa, la voy desmenuzando hasta intentar ver qué es aquello que tiene detrás, ¿no? Pues un poco la mecánica cuántica va a eso, ¿no? Va a intentar llegar a qué hay detrás de eso. Claro, ya sin llegar a la mecánica cuántica ya empezaron a ver que, como sabéis, los átomos, pues hay como un núcleo y unos electrones ahí dando vueltas, pero claro, lo que se vio ya antes de la mecánica cuántica es que ahí el 99,99, muchos 9%, es espacio vacío. O sea, que realmente lo que parece que es el núcleo, parece, porque luego cuando lo van rompiendo también ven que no hay nada dentro, pero lo que parece, lo que les pareció en un principio, que era el núcleo y los electrones dando vueltas, pues es como si dijéramos aquí la Tierra dando vueltas alrededor del Sol y tal, que en medio pues hay como un vacío, que entonces a ti la materia te parece que es compacta, que tú tocas una cosa y dices, oye, esto es muy compacto, no puedo traspasarlo. Tal. Y realmente ahí el 99,99 es espacio vacío, ¿no? Antes de empezar a ver lo que tenían en el núcleo y tal, antes ya de eso. Luego también, antes de la mecánica cuántica, ya viene la teoría de Einstein, ¿no? Que digamos que es previa y está a caballo. Claro, la teoría de Einstein, la mayoría de cosas ya están también confirmadas, o sea, se han hecho experimentos que lo corroboran. Primero era una teoría, ¿vale? A partir de, porque bueno, las matemáticas te sirven para eso, ¿no? Es decir, te ayudan a predecir cosas, porque las matemáticas te dicen, oye, pues aquí esta ecuación tiene otra solución que sería un poco rara, y entonces dices, ¿y por qué no se da? Entonces luego ves que físicamente, pues sí que se puede dar, ¿no? Bueno, pues como repito, la teoría de Einstein ya ha sido confirmada en mayoría de cosas, te empieza a decir, claro, que el tiempo y el espacio son relativos, es decir, que el tiempo depende de la velocidad a la que va un objeto, por ejemplo, que es lo más llamativo, ¿no? Es decir, cuanto más rápido vaya un objeto, menos tiempo pasa para él, hasta el punto de que y esto está demostrado porque ya han hecho experimentos, cada vez los pueden hacer mejor y ven que cuando se consiguen velocidades muy grandes, que las consiguen en estos aceleradores que tienen y tal, enterrados de muchos kilómetros, etcétera, pues van viendo que el tiempo se va cortando. Y realmente, si una partícula viajara a la velocidad de la luz, para ella no pasaría el tiempo. Con respecto a las otras, no pasaría el tiempo. Es decir, por eso ya ha quedado la pregunta, sería inmortal, ¿no? Aquí ya tenemos una primera prueba, sin llegar a la mecánica cuántica, de que bueno, el ser es inmortal, porque si fuera la velocidad de la luz, pues desde luego para él no pasaría el tiempo. Luego también otra de sus ecuaciones que se ha comprobado también, pues bueno, la de que la masa se puede transformar en energía. O sea, la masa puede desaparecer y transformarse en energía. En energía clásica, en energía física, ¿no? Porque luego tenemos, yo aquí no hablo de la energía que te hablan de que todos somos energía, de que la energía del aura, estas energías se le llama energía porque no se sabe cómo llamarle, pero no sería la energía física que se puede medir. La energía que se puede medir, que es la que vamos a hablar aquí, pues lo que sí que te demuestra, o sea, te había predicho Einstein y luego se ha confirmado,
en las reacciones nucleares, en la bomba atómica, ¿no? Que la materia puede destruirse y transformarse en energía, es decir, desaparece, entre comillas, la materia y aparece una energía. La energía física, digamos, es como un trabajo que ellos llaman que se puede hacer, como un esfuerzo, ¿no? ¿Sabes? Como, pues eso, desaparecen unos átomos y se crea calor. Se crea una bomba atómica, se crea una radiación, unas ondas y calor. Has transformado la energía en calor, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que ¿qué era la materia? Pues bueno, no se sabe muy bien. Pero entonces ya llegamos a la mecánica cuántica. Claro, la mecánica cuántica, lo primero el primer experimento que es el que ya te descoloca es el que te dice que según este experimento, claro, las partículas, pues parece que solo existen a nivel de probabilidad, que solo cuando son observadas realmente por alguien, o sea, cuando las observan, el experimentador, es cuando cogen una forma física real. Si no, están como en probabilidad. Y aquí, bueno, este es el famoso experimento de la doble rendija, que si lo vemos en la diapositiva siguiente, si la puedes pasar, José, por favor. Bueno, este experimento de la doble rendija, que se habla mucho porque es uno de los básicos y que se ha hecho muchas veces y siempre pasa así, es el siguiente, ¿no? Aquí, este triangulito que hay abajo es como un disparador de partículas, por ejemplo, electrones, que las va disparando de manera aleatoria, ¿no? Va disparando y entonces hay en medio como una pared con dos agujeritos, dos rendijas, por eso la doble rendija, y entonces pues los electrones o las partículas pasan por esa rendija e impactan en una pared que hay detrás y hacen como unas marcas. Entonces, lo que tenemos a la izquierda es cuando nosotros estamos midiendo por dónde pasa la partícula. Es decir, cada vez que hay un disparo de una partícula, pues tú ves, oye, pasa por la rendija de la derecha o pasa por la de la izquierda, porque solo puede pasar por una de las dos, o no pasa, o no pasa o pasa por una de las dos. Bueno, entonces, cuando tú lo vas midiendo, pues lo que ves es esto, que es como lo lógico, ¿no? Eh, las marcas que se hacen son justo por donde puede pasar en la rendija e impactar luego en la pared de atrás, digamos. Vale, hasta ahí todo perfecto. Pero ahora resulta lo siguiente, cuando resulta que ahora tú dices, bueno, pues bueno, dejo el aparato que esté un rato mandando electrones y no voy a mirar, no voy a medir por dónde pasa el electrón. Si pasa por la izquierda, por la rendija de la derecha, si se ha quedado parado en la pared, no miro nada. Y entonces al cabo de un rato miro los impactos que han habido en la pared de atrás y me encuentro con estas marcas, ¿no? Estas marcas en color eh, más azulado, o sea, las de la derecha, ¿no? Entonces, claro, ¿qué veo? Aquí empiezo a ver ya cosas raras. Por ejemplo, veo unas marcas justo detrás de la pared que digo, ahí, ¿cómo ha llegado a marcar uno? Si no puede ser. Si pasa por una rendija, tendría que marcar las de las otras dos. No puede marcar una detrás de la pared porque tiene una pared en medio. O sea, ¿cómo es posible que marque ahí? ¿Cómo ha sido eso? Entonces, esas marcas es como si esa partícula se hubiera desdoblado en dos, como si fuera como unas ondas y entonces como si se hubiera desdoblado en dos y luego las ondas pues se acoplan. Realmente si esto lo haces con agua puede hacer estas marcas, ¿no? Porque las ondas del agua, bueno, se comportan así. Donde hay más picos son donde se superponen, digamos, la ola y donde hay menos marcas es donde hay más llanos, ¿no? Se superponen los llanos. Pero claro, entonces esto ya no tiene explicación. Dices, ¿cómo puede ser que marque esto? O sea, ¿y por qué cambia si yo lo miro o no lo miro? O sea, aquí ya hay dos incongruencias. Es decir, el comportamiento depende si lo miro o no lo miro. Y entonces dices, pero entonces la partícula no es independiente. O sea, depende de si la miro o no la miro. ¿Cómo puede ser esto? Esto ya no tiene ninguna lógica. Con la física clásica o con la física materialista, ¿no? O con, ¿sabes? Si fuera independiente si fuera independiente de la vida, o sea, si los electrones estuvieran ahí y la materia estuviera por ahí, pues no dependería de si la miras o no la miras. Y luego realmente, ¿cómo puedo hacer esas marcas en sitios donde no podría llegar si siguiera una trayectoria como una bolita que le han disparado, ¿no? Sino que parece que se ha partido en dos, parece como si estuviera en probabilidad. Es decir, está, pues bueno, este ya es el primer experimento que lo desmonta todo y que avala el hecho de que la realidad, en realidad, no existe como tal, objetivamente. Solo existe cuando alguien
la mira. Bueno, en este caso, cuando un observador, claro, consciente, porque es uno consciente el que la está mirando, ¿eh? Claro, no sabemos si la mirara un animal, qué pasaría, porque no lo puede decir el animal, pero se sospecha que pasaría lo mismo. Es decir, cuando hay una conciencia que la observa, es cuando tiene un comportamiento. Si no, no es nada. Que eso corrobora lo que es este universo, ¿no? Es decir, es una creación de la mente, no es nada. Tú eres un espíritu y aquí has creado un videojuego para experimentar una serie de cosas. Bueno, este es el primer experimento, ¿eh? El de la doble rendija, que ya digo, es famoso. Ahora vamos para atrás. Vamos para atrás. No, para atrás. Para la 11 otra vez. Vamos para la 11 porque esto era para verlo uno más fácil. Aquí, sí. Entonces, bueno, este es el primer experimento, pero luego hay otro experimento que está relacionado con este, que es que tú mides, o sea, tú mides cuando tú mides la partícula, tú la observas después de que ha impactado en la pared. Esto lo hacen con una serie de espejos y tal, y entonces él pasa también por la rendija, no lo observa nadie por dónde está pasando, pero luego, una vez que ya ha impactado en la pared, sí que lo observas. Entonces, ¿cómo se comporta? Pues, bueno, se comporta igual. Cuando lo observas, hace las marcas como la parte de la derecha, es decir, como si se comportara como una onda en probabilidad, como si traspasara la pared, y cuando la observas, aunque sea después, se comporta como una partícula física. Eso quiere decir, pero entonces, claro, dices, pero bueno, cuando ha impactado todavía no sabía si la estaba mirando, si la estabas mirando o no, porque eso fue después. Entonces, esto que te dice que para la partícula el tiempo no existe, que ella sabe que la vas a mirar después. O sea, cuando impacta con la pared, ya sabe que después la vas a mirar. Entonces se comporta de una manera o se comporta de otra, dependiendo de si luego la vas a mirar o no. O sea, esto te está diciendo que el tiempo no existe. O sea, que para la partícula pequeña, que es lo que es la realidad, lo que somos nosotros, esa partícula pequeña que te explica de qué estamos hechos, de qué somos, para ella el tiempo no existe. Ella sabe si después la vas a mirar o no, ¿eh? Y luego ya el tercer experimento, y repito, todos estos son experimentos científicos que lo han reproducido un montón de científicos y que están aceptados por todo el mundo. Esto no se puede dudar. El que dude de esto, simplemente has de llamarle ya idiota o tonto o burro, por decir, o inculto, ya se quiere ponerlo más suave, ¿no? Inculto, míralo, que es un experimento que, claro, luego la explicación, pues no saben cómo darla, ¿no? Los materialistas, claro, se quedan ahí que dicen, bueno, ¿y cómo explico esto? Entonces, no sé, bueno, hay explicaciones ya. Algunos hablan de los universos paralelos que dicen, bueno, es que esto, no sé, esto pasa de muchas maneras y nosotros estamos en uno y en este pasa de esta manera. Son explicaciones totalmente mucho más rebuscadas que la más normal y la más lógica, ya lo explica todo. Pero bueno, sigamos con el tercer experimento. El tercer experimento, también ya digo, muy probado, es que mmm, se coge dos partículas, digamos, gemelas que salen del mismo sitio, como si se partiera una en dos, se las distancia a, a distancias, valga la redundancia, muy lejanas, kilómetros. Incluso han hecho los chinos algún experimento que han mandado alguna de estas al espacio exterior. Y luego, cuando alteran una de ellas, por ejemplo, le cambian la rotación o le hacen algún tipo de manipulación, la otra reacciona instantáneamente. Claro, instantáneamente quiere decir más rápido que la velocidad de la luz, que teóricamente es la más alta que se puede conseguir. Por tanto, y ahora como se puede medir, porque ya, digamos, la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad que dice, y puede medir que este tiempo es más pequeño, o sea, que tendría que haber ido más deprisa que la velocidad de la luz, y eso, bueno, es imposible, según todos los experimentos, es imposible, pues resulta, esto te corrobora, bueno, una de dos, o que el espacio no existe, o que es lo mismo que todo está conectado. Y vuelves otra vez a avalarte lo que te dice la espiritualidad y lo que te dice todos estos otros hechos. Es decir, todo está conectado, no existe el espacio, no hay separación, ¿vale? Bueno, estos serían, digamos, los tres experimentos
básicos, fundamentales de la mecánica cuántica, que repito, son experimentos, no son teorías, están más que probados desde hace ya muchos años y requete probados, y claro, te avalan pues todo lo que aquí estamos diciendo, que la muerte no existe y que el tiempo y el espacio no existe como tal. Es que si no existe el tiempo ya todo es inmortal, porque claro, no, ¿sabes? No, eso, una cosa lleva a la otra, es decir. Bueno, luego hay otra también, lo del campo de Higgs, que lo han descubierto hace poco, que también está bastante demostrado, que es un poco, es como un campo que han encontrado que es el que confiere la masa a otras partículas. Es decir, como la masa no sabe lo que es, porque como cuando la van desmenuzando se encuentran que no hay nada, pues han visto o han probado bastante que hay como un campo que le llaman de esta manera, que es el que da la masa a las partículas diversas, ¿no? Pero bueno, los fundamentales son los tres anteriores, ¿eh? Entonces, bueno, esto es la base, digamos, de la mecánica cuántica, que es la que te avala, porque es cuando estás estudiando, digamos, las partículas a nivel pequeño, te avala que no existe el tiempo, que no existe el espacio, que todo está conectado y que realmente la explicación más clara y la que cuadra pues es la de la espiritualidad. Bien, pues seguimos, digamos, con la otra parte que serían otros hechos científicos, ¿vale? Otros experimentos, otros hechos científicos que también lo mismo, te indican o te avalan que hay algo más que materia, hay algo más que aleatoriedad o azar y que las leyes físicas que conocemos actualmente. Pasas, por favor, de dos más, o sea, esta y la otra, la 12. Vamos a la 12. Bueno, entonces, el primer grupo es el que te dice, claro, porque los escépticos te dicen, no, bueno, los animales del ser humano, porque claro, muchos científicos y mucha gente ha llegado a la conclusión de que hay una mente suprema, de que hay algo más que todo por azar, cuando dicen, es que, ostras, está muy bien hecho el ser humano, ¿cómo puede ser? Y los animales tienen un comportamiento que parece que los hayan hecho a propósito. Entonces, claro, los materialistas no tienen más remedio que decir, no, es que esto es por azar, es que esto, bueno, han ido pasando cosas y las que han ido mejor, pues han ido perviviendo y al final se ha llegado a esto. Claro, ahora vamos a ver que esto es muy, muy poco probable que haya pasado por azar. Es decir, que la probabilidad de que haya pasado por azar es muy, muy pequeña. Y para ello lo vamos a dividir como en tres partes. Porque, por ejemplo, para que se haya llegado a crear un ser humano, que podemos decir que es el más complejo, aunque hay animales también que son muy complejos, sobre todo su comportamiento, ¿no? Que dices, pero ¿cómo hacen esto de esta manera, ¿no? Tan bien hecha. Porque es verdad que lo tienen ya ahí como metido desde que nacen. Que el ser humano es verdad que se lo tienen que enseñar, ¿no? Pero hay animales que, por ejemplo, ya de entrada no les tienen que enseñar y ya saben la cosa tan compleja que tienen que hacer por cómo están especializados esos animales, que hay de todo. O sea, hay animales para todos los climas, para todos los ecosistemas, para todo, ¿no? Bueno, pues entonces habían como tres partes. Una primera es que hay una probabilidad muy pequeña de que existan los componentes y entornos adecuados para que se pudiera crear la vida. Es decir, para que existan los átomos, los planetas, todo eso, la probabilidad de que por azar haya pasado es muy pequeña. ¿Y esto por qué se ve? Bueno, primero, pues los datos que tenemos aquí son, si hablamos del Big Bang, que es una de las cosas que todos los científicos hoy en día, la mayoría, pues acepta como la teoría, digamos, más clara y más plausible del origen del universo tal como lo conocemos, bueno, el origen a partir de un momento, entre comillas, determinado. Bueno, pues si el Big Bang solo que hubiera sido una millonésima de parte más potente, el cosmos no se hubiera podido formar tal como hoy en día existe, porque se estaría expandiendo a mucha velocidad, no se hubiera podido concentrar, ¿vale? No se hubieran podido crear las estrellas ni otros cuerpos. Y al revés. Y si hubiera sido, digamos, con menos potencia, se hubiera colapsado. La fuerza de la gravedad habría hecho que al final hubiera vuelto todo de donde salió. Porque o sea que digamos que ha tenido la intensidad justo adecuada, pero justísimo,
para que los planetas sean como son. Es que si no, ni habría planetas, ¿vale? Porque os estaría todo expandiendo, que no habría nada, no se podría haber formado ni planetas, ni átomos, ni nada, o habría vuelto otra vez al origen. Y luego, esta es una de las primeras, luego es otra que las 4 fuerzas básicas del universo y sus constantes, que son más de 30, las 4 fuerzas básicas pues son la gravedad, el electromagnetismo y 2 que ellos llaman la fuerza débil y fuerte, que son fuerzas, digamos, a nivel de unidades pequeñas, a nivel del átomo. Bueno, pues estas 4 fuerzas fundamentales y sus constantes, por ejemplo, la constante de la gravedad, ¿vale? Que es una constante que multiplicas la masa por esa constante y te da la gravedad que existe en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Esas constantes tienen los valores adecuados para que existan los átomos y los elementos, los planetas, el agua, ¿vale? Solo que estos valores difirieran un poquito, ya no existirían otra vez los planetas, los átomos, ¿no? Porque no se hubieran podido formar, ¿vale? También pasa lo mismo con el estado de resonancia, que se refiere a la vibración y tal, pero bueno, el estado de la resonancia del carbono y del oxígeno, que son fundamentales para la vida, tienen también los valores justos y exactos que deberían tener para que pase de esa manera. Asimismo, como la relación de la masa del protón con la masa del protón o del neutrón, o sea, la masa del núcleo, sobre el electrón, que tiene la masa correcta. Solo que variara, aquí dicen 1 entre 1000, los elementos químicos no existirían. Eso que los átomos, o sea, los electrones dan vueltas alrededor del núcleo, que está formado por protones y neutrones, solo que esa relación de la masa del electrón con los protones y neutrones del núcleo, solo que variara en una milésima parte, ya tampoco podrían existir. Es decir, hay un montón de casualidades que tienen que pasar para que el universo sea como es. Bueno, Roger Penrose, por ejemplo, que ya lo hemos citado, que es uno de los astrofísicos, digamos, hoy en día más notable y también matemático importante de la Universidad de Oxford, este ha hecho un cálculo y él dice que la probabilidad de que todo esto que hemos dicho pasara toda la vez y en estas proporciones adecuadas, pues es de 10 elevado a 10 y elevado a 123. Aquí cuando hablamos de 10 elevado a algo, si decimos 10 elevado a 6, por ejemplo, quiere decir un 1 y 10 ceros, y 6 ceros, perdón, o sea, 1.000.000. Un 1 elevado a 6 es 1.000.000. Un 1 elevado a 12 sería 1.000.000 de millones. O sea que esta cantidad, bueno, para que se vea lo grande que es, se estima que en el universo entero, átomos, solo hay 10 elevado a la 78. ¿Vale? Por tanto, 10 elevado a la 78 son todos los átomos del universo. Pues esta probabilidad sería una entre todavía muchísimo más pequeño que esto. ¿Vale? Vale, esta es la primera, la probabilidad de que se hayan dado todas las casualidades, o sea, para que se formen los átomos, los elementos químicos, los planetas, todo el entorno. Luego, tiene que haber pasado otra segunda cosa, que se cree la primera unidad de vida, la célula, que es la unidad más pequeña de vida. La célula, ¿qué tiene que haber pasado para que se pueda crear? Digamos, y volvemos a lo mismo, por azar, como dicen los materialistas. Esto se creó, pues mira, un buen día. Pues bueno, una célula precisa al menos 1000 proteínas diferentes, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se junten al azar estas 1000 proteínas diferentes se estima que es una entre 10 elevado a 20.000. Volvemos a lo mismo, ¿eh? 10 elevado a 78, todos los átomos del universo. 10 elevado a 20.000, la probabilidad de que por azar estas 1000 proteínas se junten en un momento dado para crear una célula. Pero hay más. Para una proteína se forma por átomos y moléculas, ¿vale? Entonces, para que se junte, para que estos átomos y moléculas se puedan juntar de manera aleatoria también lo mismo, para crear una proteína, pues se estima que la probabilidad es una entre 10 elevado a 103. Total, la probabilidad, otro cálculo que se hace por otro lado, entonces decir, bueno, pero la probabilidad para que se cree una célula por azar, es decir, a partir de todos los elementos del carbono, de todo lo que hay, de todos los átomos que hay por ahí, ¿no?
y de las moléculas, que son átomos más complejos, ¿no? Para que por azar se forme una primera célula, que es la primera unidad de vida, la probabilidad pues ya la estiman en 10 elevado a 7200, ¿no? Que, vamos, que es una probabilidad tan pequeña que, bueno. Pero seguimos. Después de la célula, claro, tiene que haberse dado la casualidad para que se forme un animal o un ser humano con la complejidad que tenemos. La complejidad que se habla que un ser humano tiene como 30 trillones de células en un ser humano, bueno, perfectamente coordinadas. Bueno, pues entonces, bueno, lo mismo. Los materialistas dicen, no, es que es por azar, es que la evolución. Como ha habido muchos millones de años, pues bueno, van habiendo mutaciones aleatorias y la que es más favorable persiste y la que persiste, pues esos seres son los que se van reproduciendo y luego por azar pasa otra y si es buena es la que perdura y así pues se llega a una complejidad perfecta. Muy bien, pero claro, aquí si empiezas a hacer un poco de cálculos y dices, pero muy conservadores, ¿no? Muy conservadores que quiere decir diciendo, bueno, vale, pero a ver, ¿es posible esto que por casualidad así se formen cosas tan complicadas? Y dices, bueno, vamos a empezar a darle probabilidades. Por ejemplo, el tiempo de reproducción, dices, vamos a estimarlo que en los seres vivos les doy una media de medio año. Bueno, es verdad que el ser humano pues tarda en reproducirse pues, bastante más, ¿no? Digamos como mínimo pues, cada 20 años, ¿no? O cosas así, pero hay otras unidades eh, vivas que se reproducen, digamos, con menos, más más a menudo, ¿no? Pues mejor cada minuto. Bueno, en media pongámosle medio año, por decir algo. Luego la probabilidad de una mutación, pues podemos estimarla, digamos, en 1 entre 1000, porque las mutaciones tampoco pasan así como así, ¿no? Tiene que ser algo que, bueno, de repente algún gen cambie de manera, pues no se sabe por qué. Pero luego, claro, la probabilidad de que una mutación se transmita tampoco siempre. Las mutaciones no se transmiten a los herederos, no siempre. Aquí le ponemos una probabilidad del 10%, que es bastante alta, ¿no? Seguramente será menor, pero bueno, vamos a ponerle el 10%. Luego, claro, la probabilidad de que una mutación sea útil, porque repetimos, tiene que pasar todo esto para que se llegue a ese ser humano, por ejemplo, a partir de una célula. Tiene que pasar una mutación que sea útil. Claro, yo aquí le pongo una entre 10.000, porque para que una mutación sea útil, claro, tiene que ser, ¿por qué una mutación va a ser útil? Si es por azar, es que ¿por qué? Será por una casualidad de aquellas poniendo un taco delante, ¿no? Porque si no, pero ¿cómo puede ser que así por azar? Bueno, pero podría ser porque todo puede ser. Le damos una probabilidad de un de 10.000. Y luego, el número de mutaciones necesarias para conseguir un ser humano, por ejemplo, la estimamos en 5.000, que también nos quedaríamos cortos, seguramente. Pero bueno, tomando todos estos datos, entonces el tiempo medio necesario para conseguir un ser humano, con estas probabilidades, el tiempo medio sería de 250.000 millones de años. Pero claro, la vida, los datos que se tienen de cuándo surgió la vida, se habla de 4.000 millones de años, con lo cual ya vemos que ya empieza a no cuadrar. ¿Vale? Necesitaríamos 250.000 millones de años y solo han pasado 4.000 millones de años. ¿Que podría pasar por casualidad? Entonces, si calculamos la probabilidad de que es igual, pues mira, no sé por qué, pero ha pasado todo muy deprisa. ¿Se han puesto de acuerdo? Bueno, podría ser, ¿vale? Porque por probabilidad todo puede pasar, pero ya sería solo de un 1,6%, siendo muy conservador, ¿vale? Entonces, porque claro, si no, que por azar pase todo eso, pues es muy complicado. Repito, jugamos con probabilidad porque, claro, todo puede pasar en la vida. Es decir, si tú tiras un dado de 6 caras, la probabilidad que te salga 5 veces seguidas el 6, pues bueno, no es pequeña, pero puede pasar. Para que salga 10.000 veces seguidas el 6, ya es muy pequeño. Ya tienes que hacerlo muchas veces para que te pase. Tienes que estar muchísimo tiempo para que te pueda pasar eso. Pero ya si hablamos de que tenga que ser millones, como estamos hablando aquí, claro, pues fíjate, la probabilidad de que te salga
1 millón de veces seguidas el 6. Claro, es tan pequeña que dices, bueno, es que, a ver, debe estar el dado trucado, ¿no? Y luego vemos también, además, que algunas mutaciones son como imposibles, porque se dan, por ejemplo, y por poner un ejemplo claro, para conseguir la coagulación de la sangre, que es una de las cosas que tiene el ser humano y otros animales, pero digamos muy evolucionadas, que es cuando tienes la sangre y tal, y cuando te haces una herida, digamos que de alguna manera la sangre sabe que tiene que coagularse y se coagula y te tapona la herida automáticamente, ¿vale? Eso, para que pase eso, se necesita que actúen a la vez 20 proteínas diferentes. Claro, entonces dice, ¿qué pasa? Que se han tenido que poner de acuerdo estas proteínas para mutar cada una por su lado y luego ponerse de acuerdo para juntarse y tal. O si no, como por casualidad y luego se juntaron un día. O sea, cada una tiene que evolucionar porque cada una no es útil por sí misma. Si hacemos caso de los materialistas que dicen, no, porque la mutación más útil es la que pervive, porque claro, le da más posibilidades de supervivencia a los descendientes que la tienen. Sí, claro, pero si se tienen que poner 20 de acuerdo y cada una no es útil, no tendría que pervivir cada una, no tendría que extenderse cada una, pero aquí pues se han puesto de acuerdo, se han extendido para luego juntarse y poder conseguir la coagulación de la sangre. O sea, es como imposible, ¿no? Como la probabilidad es muchísimo más pequeña. En fin, al final, el azar es tan pequeño que sería como, si pasas la próxima diapositiva, ¿no? José, sí, es como si dijéramos, bueno, hay dos ejemplos que se ponen, ¿no? Que es como si dijéramos, pones un mono delante de una máquina de escribir que teclee al azar y que al azar te escriba la Biblia entera, pero entera con todo, todas las letras, todo. Esto dirías, hombre, es imposible que al azar lo haga. No, sí, por poder puede, pero tendría que estar muchísimos millones y millones y millones y millones y millones, ¿no? Muchísimo para que al final pudiera pasar. Bueno, pues es muy rebuscado, ¿no? ¿no? Parece como que es muy rebuscado. O otro ejemplo que se pone es, tú tienes un avión desmontado con todas las piezas y pasa un tornado y por casualidad te monta el avión. O sea, eso, hombre, podría ser posible porque el avión tiene, perdón, el tornado tiene mucha potencia, mucha fuerza. Es posible que consiguiera eso. Pero, hombre, la probabilidad es tan pequeña, ¿sabes? Que tendrían que haber millones y millones y millones de tornados. O sea, entonces, por eso muchos científicos, cuando ven un poco más eso de que un poco de ciencia nos aparte de Dios, pero cuando ven mucha ciencia, dicen, hombre, pues aquí la única explicación es que hay algo detrás. Llámalo mente suprema, llámalo Dios, llámalo, no sé cómo lo quieras llamar, pero que esto no es al azar, que hay algo que lo dirige, ¿no? Que la conciencia, ¿eh? Todos que somos Dios, no sé lo que, eso era otra cosa, pero que esto no es por azar, que hay algo que lo dirige hacia eso. Y claro, si lo diriges, sí que puedes hacer las mutaciones adecuadas, como decía uno de los que hemos visto antes las teorías, ¿no? Que la conciencia puede hacer mutaciones. Claro, si lo dirige algo, pues sí, entonces, y eso no está reñido con la evolución puede ser por mutaciones, claro que sí, lo que pasa es que están dirigidas, porque ya se dan las adecuadas para que eso pase. No es por casualidad, es porque está dirigido. Claro, luego hay siempre otros que dicen, no, es que hay millones de infinitos universos paralelos, todos los posibles, y uno de ellos, por casualidad, pues es este. Pero bueno, ¿eso tiene algún sentido? Eso, dices, pero si fuera así, sin más explicación, pues dices, oye, eso es más rebuscado que decir que hay vida después de la muerte y que esto te lo has creado tú. Es muchísimo más rebuscado. Como que hay infinitos universos y tú estás justo en este, eso todavía tiene menos sentido. Dicho así, eso está muy bien. Bueno, pues esto sería una de las, digamos, explicaciones que esta hace que muchos científicos de renombre, como algunos de los que nombramos aquí actuales, e incluso hay uno de los, este podemos dar el nombre y tal, pero bueno, no es muy conocido, pero sí que era conocido porque era conocido como el más escéptico, o sea, como el escéptico más acérrimo, ¿no? Como el que escribía muchos libros en contra de Dios y en contra de la espiritualidad y diciendo que nada, que todo esto. Y este llegó un día, ya era mayor, llegó un día que dijo, pues creo que me he equivocado, porque cuando estoy